La importancia de no dejar huella. Episodio 6. Carrera de fondo. Porque la sostenibilidad es una evolución constante. Con Carmen García, consejera de Grupo Montesano. Carmen García, bienvenida a la importancia de no dejar huella. Como ves, no está mi compañera Paula porque está en una baja breve ahora mismo y bueno, pues me mandó a mí a conducir, a entrevistar, tratar de memorizarme las preguntas, cumplir las reglas del tráfico, o sea que hacerlo todo un poco, pero bueno, eso también es eficiente y al final totalmente. Sostenibilidad. Solo os habéis tenido que desplazar una persona, ¿no? Sí, En vez de dos, así que bueno, ya empezamos con ese ahorro del que hablamos, ¿verdad? Oye, Carmen, le pregunté a ChatGPT por ti. Sé que eres una de las directivas más relevantes de Canarias en el sector de la alimentación. Eres consejera de Montesano, directora corporativa de marketing y comunicación. Has presidido la asociación profesional, la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD. Una mujer comprometida, con mucho trabajo y mucha trayectoria. De hecho, el año pasado la compañía estaba cumpliendo 60 años, ¿verdad? Así es. Siempre hay retos nuevos, ¿no? ¿Qué retos tiene ahora mismo el grupo en materia de sostenibilidad? ¿Dónde están ahora mismo poniendo el foco medioambiental o en materia de sostenibilidad? Bueno, el grupo Montesano es muy conocido por la marca Montesano, fundamentalmente como industria de alimentación, pero bueno, también abarcamos otros sectores, ¿no? Como es el frío industrial, como es el retail con productos congelados y demás, ¿no? De alimentación. Entonces, bueno, abarcamos muchos más sectores, pero por lo que se nos conoce fundamentalmente es por esa marca que, como bien dices, el año pasado hizo ese 60 aniversario que la verdad que para nosotros fue todo un hito. Nuestros retos al final están como en cualquier industria y en cualquier empresa. La sostenibilidad, primero, yo siempre digo cuando me preguntan que la sostenibilidad es muy amplia y parece que solo nos fijamos siempre en la medioambiental, Total. ¿no? Pero la sostenibilidad al final, oye, pues partes de la medioambiental, de la económica y de la social. Al final tenemos que hacer bueno, ser sostenibles, que el planeta sea sostenible, que las empresas sean sostenibles y que la sociedad sea sostenible. Yo creo que por ahí vas mejor. Perdón, Venga, vamos que para ¿cómo allá. estás? No. Bueno, es importante que por si alguien va a ver solo este episodio, que esta iniciativa de 22 grados es una iniciativa en la que los invitados se suben a un coche 100% eléctrico, un Kia EV3, que colaboran con nosotros en esta acción que tiene también el apoyo de la Dirección General de Energía del Gobierno, y que lo que hacemos es medir la huella que emitimos a la atmósfera de dióxido de carbono. En este caso es cero porque es un coche, como digo, 100% eléctrico. La vamos a comparar con un coche de combustión, con el que, pues si fueses ahora en taxi a donde te estoy llevando, pues emitirías, ¿no? Y con eso medimos el ahorro y un poco buscamos pues esa concienciación desde el punto de vista, en este caso sí medioambiental, de la importancia de tratar de reducir la huella que dejamos en nuestro territorio, en nuestra comunidad, en donde nos desarrollamos, ¿no? Sin duda, que además es esa huella que dejamos nosotros también en el día a día, que aquí hablamos de lo que hacen las empresas, pero que todos también en pequeña medida, todos con pequeños gestos podemos ayudar a esa reducción de la huella de carbono. Bueno, pues los grandes retos al final que tenemos ahora son los que, como cualquiera de los que tengan una industria de alimentación o cualquier empresa en este sentido, ¿no? A nivel de eficiencia energética, ¿no? El poder generar ahorros de consumos, poder reutilizar toda esta economía circular con nuestros envases, mejora de procesos, el frío industrial.
el frío, perdón, porque claro, te estoy mirando y digo, te está llevando porque hay mucho tráfico Claro, y está el Google Maps, sí, que también es sí. eficiencia, está llevándome por la ruta más rápida. Más rápido y más eficiente, sin duda, perdona por ahí. Entonces, bueno, pues a nivel de, por ejemplo, de mejoras de eficiencia energética, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, nosotros uno de nuestros aspectos muy importantes es el frío industrial, tanto en la industria como en otras empresas con las que, la industria de alimentación, como es Montesano, como en otras empresas en las que participamos o que tenemos, ¿no? Y con esto, ¿qué hacemos? Por ejemplo, para que lo entienda todo el mundo. Oye, pues un mejor aislamiento térmico de nuestras cámaras. Puertas automáticas que se cierren al paso a la gente y cortinas de aire, ¿vale? Para que no se escape esa temperatura que has generado, porque al final, si tienes que tener una cámara entre 0 y 3 grados, pues si tienes la puerta mucho tiempo abierta, pues se sale el frío, los motores tienen que trabajar más y tienes que empezar a generar muchas más energía. Entonces, bueno, pues la eficiencia en ese sentido, unos motores que sean más eficientes, que generen con menor gasto de energía, esa temperatura que quieres controlarla, que no hayan fugas y demás. Y todo eso además, bueno, pues con instalaciones fotovoltaicas que puedan generar que esa energía sea limpia, que no estés tirando de recursos externos, sino que estés generando tú esa misma energía, la misma que vas a consumir y la que te sobre la puedas volcar también a la red. Bueno, pues un poco en esa área es en la que trabajamos. También hemos trabajado mucho y continuamente, porque yo también siempre digo que esto de la sostenibilidad no es hacer una cosa y ya está, ¿no? Y te olvidas. Esto está en continua evolución y los procesos van mejorando, van siendo más eficientes, se van descubriendo o innovando en más aspectos para poder ser mucho más eficiente y gastar menos recursos. Y bueno, pues por eso nosotros llevamos muchos años y no paramos optimizando nuestro packaging, haciendo que sea un packaging, bueno, pues optimizando el tamaño del mismo. En nuestro caso, por ejemplo, no podemos eliminar el plástico, ¿no? Hay en determinados Producto. productos o los que sí puedes porque no usas plástico y entonces tú lo puedes cambiar por cartón y demás. En nuestro caso, Claro. pues esto no es viable. ¿Qué hacemos? Reducimos el micraje, utilizamos monomateriales. Luego hacemos también, pues, oye, que nuestros envases estén hechos con materiales reciclables y reciclados, ¿no? Y vamos un poco ahí, pues, ajustando, pues para que... Justo hablaba con Carlota Cruz en el anterior episodio, la gerente de Coembes, y hablamos de eso, ¿no? De economía circular, de cómo podemos hacer que los productos tengan varias vidas y que hoy quien se esté comiendo, pues yo qué sé, un jamón o una pata, que es muy nuestra, en casa, cuando tire ese packaging, ese envase, lo tire a un contenedor Claro. amarillo y que vuelva a Montesano o a otra fábrica o a Bueno, otro claro, o a un zapato, ¿no? ese Porque material, hablamos claro. Al final de lo que haces con ese material es efectivamente. reciclarlo y que pueda tener otros usos. Pero para eso también es muy importante la educación, porque las industrias y las empresas podemos hacer mucho, pero es súper importante la educación que tenga la sociedad y la que damos a nuestros hijos. Yo a raíz de aquí le preguntaba a mi hijo, porque claro, yo en casa les cuento, les digo, ¿no? Y les doy mucha información sobre lo que se debe hacer a nivel de reciclaje y todo esto, pero justo a raíz de de esta entrevista les pregunté, oye, ¿y en clase tenéis algún en el cole? ¿Has tenido a lo largo, mi hijo ya está en primero de bachillerato, digo, ¿has tenido a lo largo de todos estos años alguna asignatura en materia de sostenibilidad y demás? Y me decía que no. Y me sorprende, ¿no? Me sorprende porque igual que yo tengo una guerra de toda la vida, que es que en los colegios debería haber una asignatura que es nutrición, no sabemos comer, no sabemos leer un etiquetado, no sabemos nada, pues tampoco saben cómo se recicla. Y de ahí, y esto lo enlazaba porque en todo el etiquetado, nosotros antes de que fuera obligatorio y demás, ya indicábamos a qué contenedor debía de ir cada elemento, ¿no? que formaba nuestro packaging. Pero es cierto que, por ejemplo, hay unas bandejas que llevan cartón y luego llevan un plástico que te dices, pues esto al del cartón. Y no, es que le tienes que quitar primero el plástico. Claro. Y son cosas y gestos cotidianos de consumos muy habituales en el día a día de un hogar que al final, si no nos lo explican, y en un packaging no nos cabe para explicarlo. No somos capaces de explicar, ¿no? Oye, pues tienes que quitar este plástico y luego el cartón va aquí y el otro va allí. Entonces yo creo que eso también debería de llevarse... Total, de hecho yo creo que es responsabilidad de todos, no solo de las instituciones o de las empresas, de las familias incluso, ¿no? Claro, Es decir, probablemente, hablabas ahora de que otra asignatura que falta, y estoy totalmente de acuerdo, es nutrición.
por añadir otra reivindicación al podcast, es oratoria, que la gente aprenda a expresarse en público en los colegios. No existe, es decir, existe extracurricularmente o de forma muy transversal en las otras asignaturas, pero cuando las cosas existen transversales, normalmente no se les dedica tanto tiempo, ¿no? Como cuando son troncales. Y fíjate, hablando de esa conciencia social del canario, por centrarnos en nuestra tierra, claro, el tema es, ¿la gente realmente valora todo lo que hace pues una empresa, en el caso del sector de alimentación, como Montesano, en pro de la sostenibilidad? Y otra pregunta enlazada con esta, ¿y está dispuesta a pagar más por productos que llevan innovación, que llevan materiales más caros, que llevan procesos, cambios en las maquinarias? ¿Están dispuestos a pagar más? ¿La gente valora, crees que valora eso en tu sector O en es cualquier decir, otro, sí, no sé. Yo creo que, que es que hay mucho alrededor de la sostenibilidad o de esos impactos positivos, reducción de los impactos ambientales y demás, hay mucho que no le llega al consumidor. Al final te llega lo más fácil, porque otro de los retos, de los grandes retos es el desperdicio alimentario, ¿no? O sea que la reducción que estamos todos trabajando en esto. Al final al consumidor le llega solo pues, lo que ve en el envase, el que yo te pueda poner que este envase tiene un 87% de material reciclado. Eso es lo que le va a llegar, pero no le llega todo lo que hacemos las empresas detrás. para hacer eso. Claro, para hacer eso no le llega, oye, la mejora que hemos tenido en nuestras rutas, por ejemplo, a nivel logístico, porque, oye, pues si consolidas cargas, si optimizas las rutas y demás, pues también es menos vehículo en la calle, menos huella de carbono, etc, etc. Entonces, hay un montón de cositas que se hacen y que lógicamente no le llegan al consumidor. También, por otro lado, yo creo que la sostenibilidad se usó mucho y de una manera desmedida al principio. Entonces el consumidor está un poquito cansado de Se ha eso. quedado el Entonces, greenwashing, ¿no? claro. Y al final sí, fue muy marketingiano, era como, ¿no? De estas cosas que al final, bueno, pues desde marketing a veces se abusa un poco y sin explicarlas bien. Entonces yo creo que el consumidor lo valora siempre que lo entienda y se lo crea, ¿no? Y si lo entiende y se lo cree, será capaz de pagar un poquito más por un producto, ¿no? Que tenga estas prácticas sostenibles frente a otro que no lo tenga. De hecho, por ejemplo, esto también es algo que hablamos mucho en Elaborado en Canarias, ¿no? En Asinca. El llegar al consumidor y explicarle, oye, que consumir un producto elaborado en Canarias, un producto local, un producto que se ha transformado aquí, al final, o que es de kilómetro cero, Sí. al final eso lo que está generando es una mayor sostenibilidad para nuestro territorio, porque si compras producto elaborado aquí, pues generas más empleo, las empresas al final tienen que contratar a más gente, generas más empleo y Además que el empleo industrial es un empleo de calidad. de calidad, es un empleo, vamos, cualificado efectivamente, es más duradero, Sí. ¿no? Es más fijo y de calidad y además con una retribución y unos niveles a nivel de estudios, ¿no? O sea Sí, por encima de sí, la media, sí. por encima de la media, con lo cual es algo sin duda a cuidar. Y por eso yo también, por eso equiparo lo de la sostenibilidad con lo de elaborado en Canarias. Si fuéramos capaces de explicar que, por ejemplo, elaborado en Canarias también, pues genera menos huella de carbono porque requieres pues menos recursos externos o menos logística, por ejemplo, a nivel de no tener que traerte el producto de fuera y además si te lo traes, si por lo menos está aquí elaborado, estás generando riqueza en el territorio, pues si fuéramos capaces de explicar eso bien y de que le llegue al consumidor bien, estoy segura que la gente compraría más este tipo de productos. Claro. Y fíjate, hablabas del desperdicio alimentario. Carlota, que te mandó una pregunta que ahora te voy a hacer. Carlota, que es amiga, ¿eh? Así de vecinas, sí, de hecho me dijo que te diese saludos, ¿eh? Sí, o sea sí, por eso. Yo cuando me dijiste que era Carlota, digo, qué bueno. Me dijo que te diese saludos. La pregunta que le había hecho el anterior invitado, que fue Joaquín de Motos Tinerfeña, fue, oye, ¿qué hace Carlota? Que era una pregunta difícil. ¿Qué ha hecho Carlota recientemente para mejorar sus hábitos en pro de la sostenibilidad? Y claro, una persona como ella, que está continuamente trabajando sobre la sostenibilidad, es más difícil que haya hecho algo nuevo recientemente. Y ella justo puso sobre la mesa, el debate, en la conversación, el desperdicio alimentario. Está trabajando en casa en evitar en la familia, pues,
ese desperdicio que muchos generamos, ¿no? Claro. Por estas circunstancias. Entonces, te lanzo la pregunta que ella me dijo que te hiciese. ¿Qué pueden hacer las industrias en general y más particularmente en el caso del sector de alimentación para no quedarse atrás en esta carrera, en este camino hacia hacer de nuestro territorio una tierra más sostenible? En materia de desperdicio, No, en o general. sea, en general. Sí, Bueno, pues yo creo que, que lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que no nos estamos quedando atrás, estamos trabajando todas las industrias y de hecho yo creo que se ha visto una evolución importante en cualquier sector, todo lo que se están haciendo, pues desde, insisto otra vez y aunque sea que me repita, todas esas instalaciones y placas fotovoltaicas que estamos viendo por ahí que están invirtiendo las empresas para una mayor eficiencia de sus sí. recursos energéticos, inversión en energías renovables, ¿verdad? Depuradoras y demás. O sea, hay mucho que se está haciendo desde las empresas porque al final, como decíamos, la sostenibilidad es medioambiental, pero también es económica. La sostenibilidad a una empresa le interesa ser sostenible, le interesa estar en un territorio que sea sostenible. Pues porque quiere seguir en en ese territorio, es donde está implantado y porque esa sostenibilidad a ellos le va a dar una viabilidad, ¿no? A la Sí, hora totalmente. de poder continuar. Entonces, ¿qué más pueden hacer las industrias canarias? Sí, perdón. ¿Qué Sí, más es que pueden? Sí, sí, sí. bueno, me dejo pasar. Es que perdón, bueno. Taxi está. Sí, sí, sí. Es que está ahora, con las fechas que son, está todo Sí. un poquito complicado. Bueno, pues las empresas lo que tienen es que seguir ahí trabajando poquito a poco. Esto no es un sprint, es una carrera de fondo en Sí, la es que estar están. atentos, ¿no? También Claro, estar, no, claro, no, no, y ir no quedarse dormidos, sino estar continuamente en el camino en el Claro, que es se que es está una carrera, trabajando. es eso, es una carrera de fondo, es ir aplicando cositas, no lo puedes aplicar todo de golpe, no Claro, puedes cambiar de la noche a la mañana, pero sí se está haciendo pues mucho trabajo eso en esa reducción de energética, ¿no? De consumos energéticos, en cuanto a logística se está haciendo mucho, porque además también van surgiendo muchas herramientas y muchos avances que te permiten optimizar todo esto. En la industria también a la hora de optimizar los procesos de producción, de ajustar los stocks en función de la claro, demanda y demás, ¿no? Se está trabajando de una manera continua y poquito a poquito y pasito a pasito, ¿no? Una vez que se consigue uno, se avanza con otro, porque además yo creo que debe estar en el ADN de las empresas, sí, no es algo de vamos a invertir en esto porque a lo mejor nos ahorramos pues X miles de euros al año en luz. No, es vamos a tener un proyecto a largo plazo de eficiencia, ¿no? totalmente. Nosotros lo tenemos claro también y de hecho, bueno, iniciativas como estas para concienciar, pero desde el punto de vista de esto que planteabas, que es cierto que la sostenibilidad no solo es ambiental, desde el punto de vista de la sostenibilidad social, claro, una compañía de marketing, el impacto ambiental es reducido. Pero oye, nosotros somos 70 personas. ¿Qué decisión hemos tomado? Pues que en nuestro modelo, todos los modelos no se pueden, la industria, pues la mayoría de los trabajadores tienen que ir a trabajar en las cadenas de Mm, producción, en una compañía de marketing no. Bueno, pues la mayoría de la gente o no tiene que ir a la oficina nunca, o va un día o va dos. Eso fíjate, genera un claro. ahorro de coches para evitar tráfico, pero también de emisión de huella de carbono, generas tiempo de calidad para los equipos, ¿no? Porque se evitan esa hora y media, depende Ese de lo lejos estrés a que veces vivan, que puedes ese tener. estrés. De hecho, ¿eres de las que se estresa conduciendo? Bueno, Depende. no, depende del día que lleve y la prisa que tenga, ¿vale? Pero no, realmente no soy, claro, es que conozco mucha gente que es que tú dices, madre mía, no me subo al coche si cuando pase cualquier cosa se ponen como un loco, ¿no? No soy En vez de llevar las manos de en el decir un volante, las llevan pegadas a la correo. pita, ¿no? Sí, sí. Y la ventanilla bajada por si te tengo que decir algo, ¿no? No soy de ese tipo de conductores. La verdad que, hombre, si voy con prisa, pues puedo ir un poquito más intensa en la conducción, pero por eso siempre intento salir con tiempo y, bueno, ir un poquito más tranquila, conociéndome ya como me conozco, ¿verdad? Para Total. Ujú. Y en tu día a día, Carmen, ¿qué prácticas sostenibles realizas? ¿Y alguna que recuerdes o que tengas
en mente que has hecho en el último año, en 2025? Vale. Pues mira, yo la verdad es que tengo una buena profesora, porque por eso, como bien decías, en casa es donde primero se tienen que aprender las Claro. cosas. Y a mí me sorprende mi madre, oye, que ya son una generación, unas cuantas generaciones por delante nuestro, en los que no se hablaba de tanta sostenibilidad, ¿no? Ni muchísimo menos. Antes era una palabra que casi que ni se usaba. Y mi madre en casa siempre nos enseñó a reciclar. O sea, tenemos allí, hay uno para el papel, otro para el plástico, otro para el alimento que además, bueno, pues como viven en el campo, luego lo usan, ¿no? Claro. Y demás. Entonces, eso siempre en casa, en ese día a día, nosotros siempre lo hacemos. Me pone, o sea, lo seguimos replicando ese modelo en mi casa con mis hijos. A mí me pone de muy mal humor también tirar comida, ese desperdicio alimentario me pone de mal humor, no solo por el dinero, porque he gastado en comprar un producto, sino además oye, por el tema un poco más social de la gente que hay que no tiene y Sí, que uno banaliza, ¿no? Y bueno, pues se me ha puesto mal o no, se te ha puesto mal o no, quitas esta puntita y se puede seguir utilizando, ¿no? sí, total. Entonces, con la fruta o la verdura Esa pelea la tengo y yo mucho en demás. casa de, oye, Claro, que en España y me imagino que en todo el mundo, hace años que no existe lo de caduca, es consumir preferentemente. Porque claro. hay gente que el Bueno, yogur es consumir preferentemente hasta hoy y ya mañana lo tiran a la basura. Digo, mira, está puesto porque tiene que haber una fecha por cuestiones sanitarias de que preferentemente debes consumirlo antes, no que ese día lo tires a la claro, basura, ¿no? es cierto que hay productos que es consumir Sí, preferentemente antes de y hay otros otros que no, que sí que tienen esa antes de, fecha sí. determinada, ¿vale? Pero sin duda, bueno, a mí me pasa mucho con mis hijos también. No, mamá, esto lleva en el congelador 3 años. No pasa nada, está congelado. Totalmente, Entonces, totalmente. bueno, pues pero bueno, todas esas reacciones y aparte, démonos cuenta que cuando tiramos un producto a la basura no estamos tirando los 50 céntimos que te haya podido costar o los 3 euros. Es todos los recursos que se han utilizado Total, detrás, total. hablando de sostenibilidad, es el agua, es la energía, es la logística, todo lo que se ha usado, ¿no? Entonces, si queremos ser más sostenibles, eso lo tenemos que tener también en mente. Y en cuanto a sí, algún reto o alguna cosa que yo me propuse hacer y sin saberlo, ¿no? El año pasado y que lo alargo este año también, es el tema de la compra responsable. Y quizás también motivada por mis hijos. Me da la sensación que estamos en una sociedad ahora hiperconsumista. ¿Sabes? Compramos y como además las cosas parecen baratas, pues compramos y, por ejemplo, pongo mucho el ejemplo pues en el sector de la moda, ¿no? Que es como este fast Justo, sí, fashion, las ¿no? fast Y fashion, entonces, sí. claro, y dices, bueno, pues me compro esto, al final me lo pongo una semana, aunque se me rompa, total se te lo rompa la semana, pero para los 2 duros que me costó, pues no pasa nada. Ojo, la cantidad de recursos y de Total, total, contaminación total. que estamos generando en el planeta con esto, entonces, yo, la Y a verdad, veces la conciencia, ¿no? La doble moral o la falta de coherencia de la gente de aquí, que hemos tenido mucho debate social y me parece bien sobre el cuidado del territorio, la explotación de los recursos naturales, etcétera. Y luego van vestidos de shame de cabeza a pies que no cuida nada el territorio y el territorio no es solo Canarias, para nosotros claro, el no, territorio no, es el es mundo, el ¿no? mundo entero. Porque las emisiones de la huella de carbono afectan a todo el mundo. Por supuesto, la sostenibilidad económica o social en muchos de esos procesos de fabricación ni hablar de ella. Claro. Y Entonces, al luego, bueno, final, pues todos los tejidos, los tintes que se usan, la total, cantidad total, de total, agua. total. Entonces, bueno, esa doble moralidad que tú decías y que tienes toda la razón, ¿no? A veces se nos llena la boca hablando y defendiendo unos valores que luego al final no practicamos en nuestro día a día, ¿no? Pero también yo creo que vuelvo a lo mismo que te decía, esa falta de educación al Claro, saber que es que esto pues está generando pues Dios, está generando, bueno, pues un gasto de recursos innecesarios, ¿verdad? Entonces es uno de los retos que yo me propuse. Digo, mira, que al final yo me veía con un montón de ropa, con un montón de tal, mis hijos no sé qué, digo, no, es que me niego, a partir de ahora se compra lo que se necesite. Pero hablo de moda como he hablado de mil cosas más, ¿no? Ese consumo un poquito responsable. Vamos a pensar qué es lo que necesitamos y ya no solo para ahorrar dinero, que también, oye, que también dices, oye, pues hay que ahorrar, sino es un poco es por esta, ¿verdad? sí, Sí, por esta. Es al final, oye, por no estar gastando recursos innecesarios, ¿no? totalmente. Fíjate que al final es como esto, que el coche eléctrico hay un tabú. Bueno, con Carlota hablábamos del tabú de que todo se tira en el mismo contenedor, ¿verdad? Sí. Y con otros invitados hemos hablado del tabú de, no, el coche eléctrico no, porque al final contamina igual. No, oye, que para extraer la energía que se utiliza en el coche exista contaminación, pues existe efectivamente
mucho menor que la de usar luego un coche de combustión. eh, pero ojo, que también hay ayudas y subvenciones, que lo hemos hablado con Alberto Hernández, el director general de Energía, que permite la instalación de placas fotovoltaicas en tu casa, con lo cual esa Claro. energía es limpia. Esa energía que tú estás inyectándole a un coche como este eléctrico, ¿no? Que además a nosotros nos gusta esta colaboración porque entendemos que los valores son totalmente integrables en la acción, ¿no? Que es que este coche no solo es eléctrico, sino que además tiene hasta 10 materiales reciclados diferentes. Entonces apuestan por eso. Y bueno, ya te hemos traído al sitio. Antes de terminar, ¿qué sueles escuchar tú en el coche cuando ya estoy parado? Para que no le pongo la P de parque. ¿Qué sueles escuchar en el coche cuando vas a casa? Cuando vas de un sitio a otro, ¿eres más de radio, de podcast, de radio musical, de Spotify o alguna de otra plataforma? Mira, la verdad que depende de con quién vayan al coche. Eso para empezar. Yo también soy muy así, ¿eh? Claro, claro, es que ahí, pero bueno, lo mío es porque me mandan, ¿sabes? O sea, como vaya con mis hijos en el coche, bueno, por las mañanas sí que les tengo, o sea, ahí ellos lo tienen claro, que son las noticias, porque hay que ponerse un poquito al día y entonces, bueno, pues los llevo al cole y demás y pongo las noticias. Entonces, la verdad es que escucho un poco de todo y además me van recomendando y voy escuchando. Y luego mucho radio y ya luego cuando me pongo pues mi Spotify, al final ya eso es, yo decía, ¿qué música me gusta? Digo, porque es que me gusta de todo. Claro. Voy desde el flamenco hasta el rock, hasta... es que me da un poco igual y escucho mucho de todo. Mi lista de Spotify es como ese saco donde cabe Sí, todo. cuando llega al final del año ese es el Great Best, y dices, Dios mío, lo tengo súper variado, ¿no? Pues dime una canción ya para, antes de terminar, antes de la última pregunta, una canción que digas tú me representa o en este momento me la pongo mucho, me gusta mucho, me vale cualquiera de las opciones. Cualquiera. Bueno, a mí una canción es que, además, y no por relacionado con esto, el otro día mi hijo, porque claro, que tanto petijo la música que escuchan, y me dice, no, no, mamá, ¿y a ti cuál es la canción que más te gusta? Y yo, pues joder, es que me gustan muchas. Me tienes que decir una. Y me decía, pues es que me tienes que decir una. Y justo yo le dije a él, la verdad, una de los Ronaldos, de No puedo vivir sin ti, pero porque me recuerda mucho a los amigos, a momentos, la cantábamos siempre mucho, y son, bueno, pues me recordaba mucho a momentos muy felices en mi vida y la verdad parece una canción muy divertida, con una letra bonita y es la que le dije a mi hijo. Fíjate qué bonito porque casi todo el mundo tiene la canción y cuando nos preguntan por la mejor canción o la que más nos gusta, es una que relacionamos con momentos de nuestra vida, no por la letra, no por el ritmo. ¿No? Luego hay otras que cuando, oye, ¿cuál es la que te gusta para bailar? Pues un género, ¿no? Pero la mayoría de nosotros elegimos una canción vinculada a un momento de la vida, ¿no? Algo nos recuerda, Sí. sin duda, yo creo que es eso. Y qué guay. Pues, última pregunta, que toca el trabajo. Este podcast es relativamente colaborativo. Una pregunta para el siguiente invitado o invitada, que en este caso no te puedo depelar porque no sé si va a ser uno u otro. Y No como van en sabemos cadena, que... Vale, vale. Pues la verdad, claro, porque yo, si supiera quién es, pues a lo mejor iba un poquito más a enfocada y le podría decir, pero bueno, sin saber al sector al que se dedica ni a nada, ¿qué acción es la que hace o por la que le gustaría que más recordaran en su trabajo o a nivel profesional? ¿No? Pues sí. bien porque sea en su sector, algo que se hace, que no tiene que hacer él o ella exactamente, pero qué iniciativa es la que le gustaría un poco más que le recordaran o que lo asociaran? ¿A qué iniciativa de sostenibilidad que gustaría Vale, más muy que lo asociaran? interesante. ¿Te parece? Sí, además No sé, sería una buena pregunta para, a lo mejor otro día vienes a hacer las preguntas, porque es una buena pregunta para todos. Bueno, Así que, Carmen, muchísimas gracias por muchísimas aceptar gracias. nuestra invitación. Espero que hayas disfrutado de la importancia de no dejar huella y éxitos con los proyectos, sobre todo en esta materia, en trabajar por una sociedad más sostenible en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, sin duda. Muchísimas gracias a vosotros por Gracias. invitarme. La verdad que ha sido un placer y hoy un trayecto súper ameno. Me ha encantado. Y con cero huella de carbono. Joder, eso es lo más importante. Muchísimas Pues gracias, muchas Carmen. gracias.
la importancia de no dejar huella, con la colaboración de Kia Canarias y con el apoyo de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.